Vence tus gigantes es el tema de esta serie y hoy vamos a hablar sobre el tema de las amenazas y oportunidades. Amenazas y oportunidades. La Biblia, la vida misma, está llena de circunstancias adversas, circunstancias imprevistas, dificultades que atentan directamente sobre tres áreas fundamentales de nuestro ser. Atentan sobre el área emocional, atentan sobre el área espiritual y nuestra área natural, háblese físicamente, mentalmente, emocionalmente, lo hemos dicho. Esas tres áreas son constantemente atacados por el sistema de este mundo, por las obras de las tinieblas y por el enemigo, el adversario, que está interesado no solo en sacarnos de la iglesia, porque nos hemos tomado el mes pasado hablar sobre el simbolismo, el significado, la relevancia de la iglesia. Pero muchas veces el diablo no nos va a lograr sacar de la iglesia porque somos gente de fe, de costumbres, somos gente responsable en ciertos hábitos, pero puede también conseguir mantenernos distraídos o derrotados aún dentro de un contexto cristiano o evangélico. Entonces allí donde vamos a profundizar en algunas cosas, en algunas señales que vamos a aprender a descubrir para poder seguir teniendo victoria, para poder disfrutar a plenitud esa victoria que hoy que recordamos que Jesús obtuvo en la cruz por nosotros. Él nos da victoria en todas las áreas de nuestra vida, pero tenemos que ir transitando por ellas. Y hablaremos sobre algunas señales, algunos principios que necesitamos establecer para identificar este gigante llamado amenazas. Las amenazas son constantes en nuestra mente. Las amenazas vienen como patrones de pensamientos de no puedo, no valgo, no sirvo, esto no es para mí o no es suficiente. Entonces, y el primer paso para poder identificar y vencer a este gigante llamado amenazas, tenemos que identificar qué tipo de amenazas son. Decía hace un momento, en los talleres de matrimonios que solemos dar, hablamos sobre la importancia cómo mejorar nuestra comunicación matrimonial o familiar. En ese proceso de comunicarnos mejor, hay varios tipos de comunicación. Una comunicación asertiva, una comunicación casual, una comunicación espiritual, incluso una comunicación emocional. Saber identificar el mensaje que yo tengo, cómo poder transmitirlo es vital para mejorar nuestra salud matrimonial o relacional. Porque si yo quiero tratar un tema relevante, que lo podemos poner como una conversación espiritual o emocional, me estoy triste, estoy pasando pruebas, estoy siendo tentado, y esa comunicación que es importante, es relevante, es determinante, yo la hablo de camino al colegio, cambiando a los niños de ropa, duchando al más pequeñito, se vuelve algo vano, algo pasajero y no tiene el alcance necesario. Y es allí cuando vienen los conflictos. No me dijiste, no me escuchaste, no me haces caso, no te importo, o no te entendí, no te escuché. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de utilizar nuestro mensaje y poder enviarlo por un canal y una transmisión correcta. Asimismo son las amenazas. Si nosotros no identificamos a qué tipo de amenazas nos enfrentamos, nos podemos pasar toda una vida dándonos puños con Satanás, o tirándonos de los pelos con el esposo o la esposa, o rabiando con los hijos, y no solucionamos nada. ¿Por qué? Porque no identificamos el camino correcto, no para ir en contra de la persona, sino de la raíz de ese mal, de ese problema o de esa circunstancia. Y la primera amenaza, hay tres tipos de amenazas que tenemos que abrazar. Quiero leerle el texto para entrar un poco en contexto. Nehemías capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos para poner base a esto. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribaría. El versículo 7 dice: y aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para
venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Hasta allí vamos a leer. El contexto es que Nehemías, un hombre que había sentido carga por su pueblo, por Israel, obediente a Dios, va a levantar los muros de su ciudad. Los muros de la ciudad estaban derribados y él sintió carga y tuvo que atravesar un montón de procesos en el contexto de la historia. Él era copero del rey, tuvo que pedir permiso al rey. El semblante de Nehemías no era alegre, y como copero del rey, ese semblante entristecido en ese contexto le podía costar la vida. Se atrevió a hablar delante del rey, a exponerle su carga, a pedirle permiso para salir de su trabajo e ir y ser obediente a Dios y levantar los muros de su tierra, de su pueblo. El rey halló gracia delante del rey, Dios lo respaldó, los bendijo, le dieron cartas de libertad para cruzar fronteras, producto, materia para poder construir, y desafió al pueblo y convenció al pueblo. Juntos empezaron la obra. El contexto es que ellos ya habían empezado la obra y estaban trabajando, y cuando llevaban la mitad de la construcción del muro, vienen estas circunstancias. Empezaron a decir: hey, aquí los muros de la ciudad, empezaron a ver los enemigos que están haciendo esto, y empezó la burla, la amenaza, empezaron a cuestionar lo que ellos estaban haciendo. Entonces vamos a ver el primer tipo de amenaza al cual nos enfrentamos. Pero antes de hablar las amenazas, hay unas preguntitas que tenemos que respondernos en el corazón para vislumbrar hacia dónde caminamos. Nehemías sabía cuál era su llamado en ese momento. Tenía que levantar, tenía que ser el constructor de los muros de Jerusalén. Si hoy nos preguntamos cuál es mi llamado, ¿podríamos responder esa pregunta? ¿Para qué Dios me tiene aquí en esta mañana? ¿Para qué Dios me trajo? ¿Para qué Dios me rescató, me perdonó? ¿Para qué tengo esta familia? ¿Para qué tengo los hijos? ¿Podemos responder cuál es mi vocación, mi llamado? ¿Cuál es lo que Dios quiere hacer conmigo? Podemos, una segunda pregunta, podemos identificar qué dones, capacidades tengo que puedan servir a otros, que puedan servir al reino, que puedan servir a la obra de Dios. ¿Qué habilidades Dios me ha dado para poder ser una pieza fundamental, servicial, de cara al reino? Una tercera pregunta es que si el presente en el cual tú y yo vivimos hoy, el lugar donde estamos hoy, coincide o está sumando para llegar al lugar donde el sueño estar de aquí a futuro. Si tú anhelas un matrimonio fructífero, feliz, estable, ¿tu presente está coincidiendo con eso? ¿Estás de forma intencional trabajando en tu presente, arreglando, construyendo, hablando, que va a sumar para llegar de aquí a un tiempo a ese futuro que anhelas? ¿Tu convicción con Dios, tu fe, tu llamado hoy coincide o está sumando a ese lugar donde quieres verte de aquí a unos meses o a unos años? Y si tu respuesta es no, una última pregunta es: ¿cuáles son tus razones o excusas? ¿Cuáles son mis razones o excusas para decir, mira, la verdad es que no coinciden para nada? Dios me llamó para vender pollo asado y estoy vendiendo churros, no sé. Dios me llamó para ser conquistador de territorios y hoy estoy, no sé, vendiendo globos, yo qué sé, por poner ejemplos muy sencillos. Familia, iglesia, las amenazas del entorno, naturales, de nuestro entorno, siempre van a ser gigantes a los que nos vamos a enfrentar y a los que tenemos que vencer para seguir avanzando. Y la primera amenaza es esta: la amenaza en contra de tu potencial y de tu identidad. Van a haber tres tipos de amenazas que vamos a analizar. La amenaza contra tu potencial y tu identidad. La frase de estos hombres fueron: ¿qué hacen estos débiles judíos? Podrán construir, podrán levantar, esto va a durar muy poco. Lo primero que el diablo, desde el inicio del Edén, el diablo está interesado en pervertir, en condicionar, en transversar nuestra realidad y nuestra identidad de cara a Dios. Cuando Eva estaba siendo tentada para que coma del fruto prohibido, la oferta del diablo o la contraoferta del diablo fue: si haces esto vas a ser como Dios, vas a ver más, vas a saber más, vas a ser como Dios. Y la tarea de Eva y de Adán no tenían que ser como Dios. Ellos eran hijos, creación de Dios, hijos de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le dice: si eres hijo de Dios, come, convierte estas piedras en pan, haz las cosas a tu manera, sacia tu hambre. Romanos 8:17 dice: y también herederos, hijos y herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús.
Lo primero que tenemos que establecer para sanar y vencer la amenaza en contra de nuestra identidad y de nuestro potencial es que las mismas bendiciones, las mismas promesas que Dios estableció en su Hijo unigénito, Cristo Jesús, nos pertenecen a nosotros. Por medio de Cristo nosotros, usted y yo somos benditos, somos hijos, hechos hijos de Dios, llamados por el Padre. Lo que Jesús ganó en la cruz, lo que el Padre depositó en la persona de Cristo nos pertenece, dice amén. Pero cuando el diablo consigue pervertir, torcer nuestra identidad, nos pasa lo que le sucedió a los hijos pródigos, a los dos hijos pródigos le digo yo. Lucas capítulo 15 habla la parábola del hijo pródigo, pero hay dos acciones de cada uno de los hijos. Cuando el diablo consigue confundir y cambiar nuestra identidad, empezamos a sentirnos insatisfechos. ¿Por qué el primer hijo, el hijo pródigo que se conoce en el texto, dijo, ¿sabes qué, papá? Dame mi herencia, yo voy a hacer las cosas a mi manera? Por esa sensación de sentirse insatisfecho. Ya no estoy cómodo en la casa de mi padre. Quiero hacer las cosas a mi manera. Quiero experimentar la vida. Quiero hacer como yo pienso. Esa sensación de sentirse insatisfecho de la forma equivocada nos lleva a tomar las cosas, la vida, a enfrentar la vida a nuestra manera. ¿Y cuál fue el final del hijo pródigo? Lo perdió todo. Hay un dicho muy común que muchos dicen, bueno, pan para hoy y hambre para mañana. Es cuando decidimos de forma alocada y no guardamos, no medimos. Y así mismo es cuando tomamos la primera actitud de este hijo. Tenemos una necesidad, tenemos una carencia, tenemos una idea, pero no lo evaluamos, no lo consultamos, no pedimos bendición, sino que lo hacemos a nuestra manera. Tarde o temprano esa idea va a quedar finita, insuficiente. La segunda tiene que ver con el segundo hijo pródigo, cuando el hijo regresó arrepentido. El segundo hijo que estaba en casa reveló lo que había en su corazón. No estaba cómodo, estaba insatisfecho con la figura y con el amor del padre. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cómo haces una fiesta por este rebelde, pecador, incircunciso? Y yo que siempre he estado contigo, no me has dado ni un cabrito. No me has comprado ni siquiera un pollo broster, aprovechando el anuncio. ¿Cómo es eso? No es que el hijo pródigo el segundo hijo recién se enojó, no. Había algo insatisfecho en su corazón que fue revelado por esta circunstancia. Cuando somos insatisfechos, estamos incómodos y nuestra identidad está siendo confundida, empezamos a cuestionar las formas del Padre. Si nosotros nos metemos en esa barrera, en ese camino de cuestionar las formas como Dios trabaja, vamos a estar perdidos porque no lo vamos a entender. Pero ese es el amor incondicional, infinito e entendible del amor de Dios. Cuando permitimos que el diablo corrompa nuestra identidad y nuestro corazón, empezamos a rechazar y a odiar lo que Dios ama. Dios no ama el pecado, pero sí ama y abraza al pecador arrepentido. Y cuando empezamos a rechazar, comparamos el pecado de él, el otro, y empezamos a cuestionar y a rechazar lo que Dios sí ama. Romanos, lo siguiente que habla de eso, Romanos 8:32 dice, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Familia, la identidad de ser un hijo amado, bendito y fructífero, no tenemos que pelear ni merecerlo, porque Él ya nos metió dentro de la herencia a través de Cristo y todas sus bendiciones nos pertenecen. El ser un hijo o hija de Dios no tenemos que ganarnos, tenemos que abrazarlo por fe. Ser un hijo tiene sus responsabilidades y sus beneficios, pero tenemos que abrazarlo por fe. Los que somos padres sabemos que nuestros hijos no son nuestros hijos porque lo merecen, ni porque lo pidieron, sino porque decidimos formar una familia y ellos son hijos amados desde el inicio de su concepción. Asimismo usted y yo, cuando el enemigo venga a decirle, no, tu comportamiento, tu historia, lo que estás haciendo no te hace hijos, ahí volvemos, Señor, tú no me amaste a mí por mi comportamiento, sino por lo que tú hiciste y reflejaste en la cruz. Y esa muestra de amor me alcanza a mí. Dice amén. La segunda amenaza son las cenizas de tu pasado. Los que amenazaban a Nehemías y a su gente les decía, ¿cómo van a levantar del polvo de las cenizas de estas ruinas antiguas? ¿Van a levantar algo bueno? Y lo segundo que el diablo siempre va a intentar cuestionar y sembrar como una duda en nuestro corazón, como una amenaza, tiene que ver con nuestro pasado. Todo aquello que alguna vez simbolizó como un sentido de pertenencia, de importancia, de relevancia, logros, decisiones a nuestra forma, pero que al destruirse, al arruinarse, se convierten en ruinas de nuestro pasado.
cenizas, polvo del ayer. Y el diablo es el especialista y el mayor interesado en hacernos recordar nuestros errores del ayer. Porque Él no conoce tu futuro. Él no sabe para qué Dios murió por ti en la cruz y para qué Dios te trajo. Él no conoce, no tiene esa capacidad de verte en el futuro, pero Dios sí. Y por eso lo único que el diablo tiene es tu pasado. Lo único que el diablo tiene es nuestros malos comportamientos del ayer. Pero no podemos quedarnos y detenernos en cuestionar nuestra incapacidad y nuestro inmerecimiento a la gracia de Dios, porque eso es realidad. No merecemos, no podemos, somos pecadores, pero gracias a Dios que Él murió por nosotros y pagó nuestras deudas. Aquellas deudas que nosotros no podríamos pagar por nuestra propia voluntad y nuestras propias formas. Por eso el pasado no puede servir y no puede condicionar nuestro futuro. Sí sirve como un punto de partida y una señal de gratitud por lo que Dios ha hecho sobre mi vida y para mi vida. Isaías 43 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosas nuevas. Y ese es el poder de Dios. Él no solo borra el pasado, sino que Él hace algo nuevo en el presente y prepara un futuro glorioso para nosotros. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al que tiene un cachito de nuestra información o al que tiene el poder para cambiar nuestros errores, para darnos un nuevo futuro en el presente y un mayor futuro glorioso en el futuro? Algo glorioso en el futuro. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A qué voz vamos a escuchar en nuestro corazón? Teniendo claro a dónde quiero llegar, solo teniendo claro a dónde quiero llegar, en quién me quiero convertir, va a ser la única forma de sanarme de mi pasado, sanarme de la culpa, para decidir dónde no quiero estar o dónde no debo estar. Porque aquí hay dos cosas. Porque hay momentos donde no debemos estar, pero nos apetece. Bueno, como el hijo aquel, el pródigo, no debía estar lejos de la casa del padre, pero él decidió, le apeteció el salir y comer con cerdos. Y bueno, y por un momento estuvo a gusto con él, hasta que ya los cerditos empezaron a oler mal y dijo: no, esto no es mi lugar. A veces hay lugares donde no debemos estar, pero seguimos estando allí. Y es allí solo sanando nuestro pasado, entregándoselo a Dios, abrazando la libertad de Cristo Jesús, podremos sanarnos de la culpa y vencer las amenazas del pasado, que el enemigo dice: no, dejaste mucha ruina, hay mucha ceniza, hay mucho escombro en tu pasado, no puedes prepararte un futuro mejor. Y es ahí cuando abrazamos esta promesa. Colosenses 2, 14, 15 dice: Él anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Lo que Jesús hizo es poner todos nuestros errores en una lista y clavarlos en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario crucificado, lo que hizo fue clavar también todos nuestros errores, pasados, presentes y futuros, los que ya cometimos y los que vamos a cometer en el futuro. Todos esos errores los clavó en una cruz, avergonzando las tinieblas. ¿Cuál era? Las tinieblas pensaban que cuando Jesús estaba en la cruz era una derrota para la religión. La religión no fue suficiente, Cristo no fue suficiente y parece que la religión había sido derrotada. Pero la crucifixión de Jesús era la mayor victoria para la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de tener una vida redimida, renovada a través del sacrificio de Jesús. Donde no es que tomamos en poco nuestro pasado, pero decidimos abrazar nuestro futuro para que Dios cambie desde nuestro corazón y prepararnos para un futuro glorioso, un mejor mañana. Familia, iglesia, en esta mañana, elegir bien qué tipos de gigantes o qué tipo de amenaza nos estamos enfrentando es determinante, porque hay batallas, como decía hace un momento, que nosotros queremos lucharla y no hace falta lucharla, solo abrazarlas. La batalla de un pasado perdonado y un futuro glorioso, otra vez no la merecemos, solo hay que abrazarla por fe, caminar por fe. Y aunque por un lado del camino el enemigo venga a decir: no, tú no vales, no sirves, otra vez, Cristo ya te avergonzó en la cruz, hoy yo camino con esta carta que me da libertad. Esa acta que nos era contraria, ahora somos marcados por el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo. No le debemos nada al mundo ni a las tinieblas. Dice amén. Dígale a su costado: no le debes nada a nadie. Pero no hablamos de dinero, ojo, hablamos de fe. Por si acaso alguna aprovecha: no, ya no. Alguna aprovecha: ya no te pago nada, entonces no. Hablamos de fe. La tercera señal o la tercera amenaza que el enemigo siempre va a estar insistiendo para derrotarnos
es el escombro del presente. El texto dice en un momento de la historia que el escombro era mucho y el ánimo, la fuerza de los constructores se desanimaron. Cesó el ánimo de construir. Déjeme decirle algo. El diablo solo utiliza o entra por ese tipo de amenazas a aquellos que estamos construyendo algo. Aquellos que no están haciendo nada y que están esperando que la vida, el aura o el destino les solucione todo, el diablo no les va a amenazar porque no, este está tranquilo, ni lo molestamos ni me molesta, dejémoslo ahí en stand-by. Pero aquellos que como Nehemías tomaron la decisión y la carga de reconstruir los muros que simbolizaban protección, estima, identidad, relevancia, influencia, aquello que nosotros decidimos empezar a construir una relación, un matrimonio, una familia, un ministerio, un trabajo, una empresa, aquellos que nos decidimos empezar a construir, vamos a transitar por esta tercera amenaza, la acumulación de escombros. Aquellos que entienden un poco de construcciones o de limpieza, las mamás son expertas en esto. Cuando dejamos un día sin limpiar, los que tienen hijos, más de uno, se acumulan las tareas. La ropa sucia, de repente parece que dile media vuelta y ya hay 2 cestos de ropa. Los platos, parece que algunos, los recién pensé que los platos se lavaban solos, pero no había sido así. Los que aún no están casados, acuérdense. Y la ropa y los platos y los juguetes, parece que los arreglas, te vas a ordenar el baño y vuelves y otra vez aparecieron los juguetes y empieza a haber un montón de cosas. Pero los escombros son parte de la construcción, iglesia. Y es aquí donde, si tomamos este tipo de perspectivas, donde le quitamos importancia y poder al diablo. Porque el diablo solo puede engañarnos, amenazarnos y cambiar nuestra perspectiva de Dios. El diablo no tiene poder para influenciar o cambiar nuestra identidad o robarnos la salvación, sino para hacernos cambiar nuestra perspectiva delante de Dios. Y el diablo lo único que va a intentar es que nuestra mirada se enfoque en el escombro y no en la construcción del muro. Pero tenemos que saber y somos libres. Es verdad, mi matrimonio no está pasando por una buena temporada, pero estoy construyendo, es normal que haya escombros. Es verdad, mi paternidad, mi maternidad quizás no está pasando por una buena temporada, pero estoy construyendo, Dios está de mi parte, es normal que haya escombros. Es verdad que quizás mi fe, mi ministerio hoy no está por una buena temporada, pero estoy construyendo. Y cuando tomamos este tipo de actitud para enfrentar la construcción, le cerramos la boca a Satanás. Podemos hacer una canción de esta. Y le quitamos todo poder sobre nuestra vida. Debemos saber que las amenazas de mucho escombro es para aquellos que estamos trabajando para levantar los muros de aquello que simbolizamos como algo importante para nosotros. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Proverbios, Salomón mismo escribe 25:2, gloria de Dios es encubrir en un asunto, pero hay honra en el rey en escudriñarlo. Sabe que en toda construcción Dios ha puesto belleza. Dios ha puesto belleza en su hijo, en su esposo, en su esposa, en nuestros suegros, en nuestros abuelos, en todo lo que está o que representa nuestra vida, ha puesto belleza. En su vida, en mi vida, Dios ha puesto belleza. Pero ¿cuál es la honra del rey? Descubrir esa belleza. ¿Cuál es nuestra honra? Descubrir la belleza del matrimonio. Descubrir la belleza de la paternidad, de la maternidad. Descubrir la belleza del ministerio. Descubrir la belleza de las relaciones. Descubrir la belleza de creerle a Dios por un futuro mejor, un futuro glorioso. Descubrir esa belleza va a demandar trabajo, esfuerzo, sacrificio, constancia, renuncia, acumulación de escombros. Pero para los que caminamos con Cristo de nuestra parte, el escombro no es un problema. El escombro es una señal de que estamos avanzando y hay alguien enojado que se llama Satanás, que lo único que quiere es hacernos renunciar, hacernos que tiremos la toalla. Pero iglesia, si ponemos nuestra mirada en aquel que nos llamó, aquel que está de nuestra parte, el escombro va a ser una señal de su gracia y de su misericordia, no una razón para desanimarnos y tirar la toalla. Porque estamos construyendo en Él, estamos construyendo con Él. Los escombros de una vida son parte de la tarea de la construcción. Creerle a Dios para elegir este camino del crecimiento, de la madurez y del esfuerzo, iglesia, nos prepara para disfrutar las cosechas del futuro. Aquellos que llevan años en el matrimonio sabrán que quizás hoy, 30, 40 años de casado, ya no pelean por las mismas cosas, ya no pelean por la toalla, ya no pelean por la toalla tirada en el suelo, ya no pelean por el plato que se olvidó de limpiar, ya no pelean por esas cosas.
¿Por qué? Porque ya están en otra onda. Van 10.000 años luz aquellos que tenemos 2 años, 3 años de casado. ¿Por qué? Porque aquellos que en el principio hemos transitado el camino de la construcción, esa firmeza, constancia nos preparó para disfrutar bendiciones futuras y encontrar la belleza de aquellas construcciones que estamos llevando a cabo. Familia, iglesia, identificar qué tipo de amenazas son las que el diablo está intentando desviarme, distraerme, es relevante para poder saber cómo poder vencer esos gigantes. Si es la amenaza de nuestra identidad, no tenemos que hacer nada, solo abrazar nuestro derecho de ser hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús. Si es la amenaza del pasado, no tenemos que hacer nada. No tenemos que demostrarle nada a nadie, no tenemos que pagar ninguna deuda porque Él ya pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario. Solo caminamos en fe hacia su sacrificio. Si es la temporada o la amenaza de la acumulación de escombros, no te desanimes porque quizás hoy no ves la construcción como esperas. Glorifica a Dios porque estás construyendo. Agradece a Dios porque estás en el camino de la construcción. Sé firme, constante, porque mañana vas a disfrutar los frutos de haber sido fiel y constante en lo que Dios te estaba demandando. Para cerrar en esta mañana, terminamos con esta pregunta. Si quizás el presente en el que estás hoy no se acerca al futuro que esperas ver, ¿cuáles son tus excusas? O razones, sí, para no ser tan violentos. ¿Cuáles son tus excusas o tus razones? Como Adán, Señor, la mujer que tú me diste, wow, Señor, llévatela porque me diste a Eva. Señor, los hijos que me diste, no, tienen que ser los hijos como del pastor, que ni siquiera grita. Mentira, usted cuando vaya a casa va a ver. Los que nos conocen saben. A veces es el coche, en nuestro coche ya no escucho ni mis pensamientos. ¿Por qué? Porque escucho tanto ruido. ¿Cuáles son nuestras excusas? Las excusas son quizás yo no tengo mucho dinero, no tengo muchos recursos. ¿Sabes que Lucas 14:15 dice esto? Hablando Jesús de la parábola de la gran cena, dice, venid, y el versículo 17, y a la hora de la cena envió a los siervos a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla. Te ruego, el segundo, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, wow, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles, por la ciudad, y atrae a aquellos pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el Señor, y envió al siervo a traer gente que no estaba siendo llamada en primera línea, pero iba a estar disponible. ¿Cuáles son nuestras excusas para no creerle a Dios? O para no, por lo menos, ir caminando por aquello que esperamos ver en el futuro. Lo primero que dijo, he comprado una casa. ¿Cuáles son nuestras excusas? ¿La herencia, las bendiciones o la falta de recursos? El Señor es el dueño de todo el oro y la plata. Él lo tiene todo. Tengo un buey, tengo que trabajar. ¿Cuáles son nuestras excusas? El trabajo quizás, creo que, o dependo del trabajo porque creo que esa es la única fuente de recursos. El Señor es que te da todo, la fuerza, la salud, la sabiduría, los recursos, las puertas abiertas. ¿Cuáles son nuestras otras excusas? Me he casado, dice uno. Y el matrimonio puede ser una señal de placer, de deleite, de sueños, de dificultad. Pero el Señor tiene la capacidad para ayudarnos, para fortalecernos. Así como la Biblia está llena de hombres y mujeres que Dios llamó para hacer cosas imposibles. Cuando Dios llama, Él nos ve desde una perspectiva divina, perfecta y eterna. Eso es la visión de Dios. El diablo solo sabe nuestro pequeño pasado. Pero cada vez que Dios nos llama a hacer cosas imposibles, mueve nuestro cimiento, nuestra idiosincrasia y revela lo real de nuestro corazón y saca lo peor de nuestro interior. Cuando Moisés fue llamado para ser el libertador de Egipto, ¿qué dijo Moisés? Soy tartamudo, no sé hablar, no puedo. Cuando Gedeón fue llamado para ser conquistador, dijo, ¿cómo me vas a llamar a mí? Es más, él le reclamó a Dios, dijo, pero ¿dónde está ese Dios que mis padres hablaron? Y mira cómo estamos hoy. Cuando Saúl fue elegido como el primer rey de Israel, él dijo, pero yo, si soy de la tribu más pequeña, incluso de la tribu más pequeña, mi familia es la más pequeña. Aunque él era grande, hermoso, guapo, así como yo, bueno. Cuando Dios nos llama a cosas imposibles,
se revela las áreas oscuras de nuestro corazón. Y esos son escombros acumulados. Cuando emprendes una construcción, un matrimonio, un ministerio, creerle a Dios por cosas mayores, siempre se va a revelar las carencias de nuestro interior. Pero ¿sabe una cosa, familia iglesia? Detrás de cada desafío imposible, doloroso, de un presupuesto muy alto, le esperaba una temporada de mayor victoria e influencia a estos hombres que he citado por un momento. Moisés ya no fue el tartamudo, el temeroso, el gran libertador de Israel. Gedeón fue el gran guerrero que libertó a su pueblo de la esclavitud. Saúl fue el primer rey de Israel. Detrás de cada desafío imposible, doloroso, familia, iglesia, en esta mañana, hay un trato personal de Dios con tu corazón y mi corazón que nos va a revelar una gloria nueva, que va a formar algo nuevo de nuestro carácter y nos va a revelar un propósito nuevo para nosotros. Vivir condicionado por las excusas es decidir gastar nuestra vida. Vivir condicionado por el plan de Dios es decidir invertir nuestra vida en Él. La decisión de cuál va a ser nuestras cuentas finales está en nuestras manos en esta mañana. Cuando Dios nos llame a cuenta, cuando tengamos que rendir cuentas de los años que Dios nos dio en esta tierra, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Una vida malgastada en placeres, en dudas, en temores, en derrotas? ¿O una vida invertida en luchas, en batallas, en victorias y en derrotas, pero resiliente para cumplir y seguir la voz de Dios? No le temas a las amenazas del diablo, porque él solo tiene una pequeña historia de ti. No le hagas caso. Abraza las promesas de Dios, porque Él ya pagó todas tus deudas. Él te hizo un hijo o una hija amada y ha preparado un futuro glorioso para todos nosotros, para que descubramos la belleza de su propósito en nuestras vidas. Dice amén.